Bienvenidos a Derechos en Pugna. En otras ocasiones hemos hablado ya de distintas reformas, de las reformas constitucionales, de las reformas a nuestro marco legislativo, que han modificado de manera muy importante todo nuestro sistema social y político. Hemos hablado de la reforma energética. Esta noche vamos a platicar otra vez de la reforma energética, pero vamos a platicar de la reforma con un acento muy especial. La creación de un órgano específico que se contempló en las leyes secundarias de esta reforma, justamente para la protección del medio ambiente y la seguridad industrial. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Justamente para tratar este interesante tema, tengo el honor de que esté hoy aquí en el estudio el flamante nuevo director de este órgano. El órgano se llama Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, y su titular, su primer titular, ya que es un órgano recién creado, es el ingeniero Carlos de Régules Ruiz Funes. Carlos, bienvenido. Mucho gusto estar aquí, Hugo. Muchas gracias. Debo confesar que siempre le digo Charlie, entonces por eso dudé a la hora de presentarlo. Y nos acompaña una vez más en el programa, y de veras que es un honor, muchas gracias, la doctora Marisol Anglés. Marisol es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en Derecho Ambiental. Bienvenida. Gracias, Hugo, y mucho gusto, Carlos. Encantado, Marisol. Pues empezaría con la pregunta obvia, necesaria para los que nos están viendo, Charlie. ¿Qué es esta agencia? ¿Para qué se crea? ¿Cuál es la finalidad, los objetivos de la misma? Mira, déjame empezar por dos precisiones. Decías en tu introducción que esta agencia fue contemplada en las leyes secundarias. Es bien importante señalar, esta agencia se crea por mandato constitucional. Constitucional. Entonces eso le da un peso específico muy relevante. Y el segundo es, dijiste, es un nombre larguísimo el de la agencia, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del sector hidrocarburos. Es muy importante señalar, porque eso es lo que define el ámbito de... Porque hay otras instituciones que protegen el medio ambiente. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que define el marco de actuación de la agencia. Ahora, habiendo hecho esas dos precisiones, ¿cuál es el mandato de la agencia? La agencia tiene que regular, supervisar, inspeccionar y sancionar en materia de seguridad industrial y de protección al ambiente al sector hidrocarburos. Entonces creo que vale la pena hacer como la disección de cada uno de estos terminajos, ¿no? Seguridad industrial, ¿qué es? Es evitar que haya accidentes de naturaleza industrial. Protección ambiental, ¿qué es? Es el aire, el agua, los residuos, la contaminación del suelo, gas de efecto invernadero, etc. ¿Qué es regular? Regular es emitir las normas, los estándares que debe de seguir esta industria. Reglamentos, me imagino. Los reglamentos, desde luego, ¿no? Digamos, la batería de instrumentos jurídicos, ¿no? Que van a normar la actuación del sector. Supervisar, inspeccionar, ¿qué es? Es verificar que se cumplan, ¿no? Sancionar, ¿qué es? Pues aplicar las sanciones previstas en la ley cuando hay algún incumplimiento. Entonces, eso es lo que hace la agencia, Seguridad Industrial y Protección Ambiental. ¿En qué? En todo el sector hidrocarburos. Y el sector hidrocarburos va, ¿no? Desde la exploración, pasa por la perforación, pasa por la extracción del petróleo y el gas, pasa por la conducción de ese petróleo y el gas a los centros donde se procesa y se fabrican las gasolinas o se procesa el gas para tener el gas natural, y va, de hecho, hasta la comercialización de los productos derivados del petróleo y el gas. Entonces, transversalmente abarca toda la cadena de valor. ¿Dijiste desde la exploración? Desde el reconocimiento. Desde el reconocimiento superficial, que ya hay la una exploración. Actividad industrial muy importante para llevarla a cabo. Ahí es una actividad, digamos, de reconocimiento geológico, ¿no? Exploratorio. Ahora, el verdadero momento de actuación de la agencia será en el momento ya de la producción, o que empieza, es decir, la exploración me parece, sí, que debe estar presente, debe decir cómo hacerse, para efectos sobre todo de seguridad industrial, pero me parece, siendo de hidrocarburos, que la parte fuerte vendrá una vez que
se entra a la fase de la producción? Yo creo que, Hugo, ¿No? Marisol, no sé si coincidas conmigo, pero hay riesgos en cada una de las etapas del proceso y son riesgos diferentes. Pon los ejemplos. A ver, en la exploración lo que haces son pruebas sismológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora que tú haces esta prueba sismológica, pues abres una brecha. Puedes usar explosivos. Puedes usar explosivos. Tienes que tener mucho cuidado con el manejo de estos materiales peligrosos, ¿no? Una vez que cuando perforas el pozo, pues desde luego tienes que tener especificaciones técnicas del pozo, ¿no? Del grosor de la pared del pozo, etcétera, etcétera, porque lo que no quieres ahí es que haya fugas en el pozo, ¿no? Una vez que extraes del subsuelo el petróleo y el gas y los procesas, pues hay riesgos asociados con una operación industrial, ¿no? Con reacciones químicas, con reacciones físicas, con procesos de esta naturaleza, y tienes que cuidar esos riesgos. Y en la comercialización, pues hay los riesgos asociados con el transporte por ductos de gasolinas o por el transporte de gas por ductos o por el transporte incluso por medios marítimos o terrestres. Entonces, cada cadena de valor, ¿no? del proceso tiene riesgos asociados, ¿no? Y básicamente asociado, cuando dice hidrocarburos, es obviamente petróleo y sus derivados, así se entiende. Petróleo y gas y sus derivados. Petróleo, ¿no? gas, sus derivados, principalmente gasolinas. Bueno, el petróleo tiene pues, derivados, gasolinas, diésel, combustóleo, coque del petróleo. El gas tiene como derivado, bueno, el propio gas metano, pero también los líquidos del gas, que son los precursores de la industria petroquímica. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Estamos, o la agencia hará este tipo de actividades de regulación, supervisión, seguimiento, sanción, lo que sea, a nuevas industrias o también ya a la industria existente? A todos los actores del mercado, ¿no? No, pues aunque no se hicieran cosas nuevas con la reforma, ya tendrías trabajo. Ya hay un buen paquete de trabajo. Ahora le pregunto a experta en estos temas de la perspectiva legal, ¿cómo está hoy en día? Digo, porque esto imagino también que hay una nueva ley de hidrocarburos, si no me equivoco, así como otras, pero antes de estas nuevas leyes, ¿cómo estaba el marco jurídico en este tema? ¿Cómo estaba descriptivamente y cualitativamente? Bueno, antes era una actividad preponderantemente estatal, ¿no? También la regulación ambiental e industrial estaba cubierta, pero desde otros actores, ¿no? La regulación ambiental estaba a cargo de la Semarnat, directamente a través de sus diferentes órganos reguladores, la Profepa, y para esta área y para cualquier otra. Para esta y para cualquier otra. Y ahora con la reforma se sacó de las facultades de estas direcciones de generales de impacto y riesgo ambiental y de la Profepa las funciones de autorización por un lado y de inspección y vigilancia y sanción por el otro, ¿no? Entonces, digamos que se extrajo un poco de la duda a la hora de la construcción de la reforma, era ¿por qué no fortalecemos a la Semarnat y a la DEGIRA y a la Profepa en inspección, vigilancia, autorizaciones, si ya tienen un expertise, en lugar de crear una agencia que solamente va a encargarse de este único sector, ¿no? Y que va a tener que formular y reacondicionar una serie de situaciones, ¿no? Que también se permearon en la ley, que no es culpa de Carlos, por supuesto, ¿verdad? Pero que tiene bastantes deficiencias, resultado de que no se conoció el marco legal o no se consideró el marco legal existente, y entonces eso dio como resultado. No es derogado, simplemente se modificaron ciertas disposiciones para excluir del análisis de la cobertura a esta nueva actividad. Para darle especialidad, obviamente. Para darle una especificidad. Ese es el tema crucial. O sea, coincido con Marisol, es una duda pertinente el decir, oye, ¿por qué no a la autoridad que tienes, pues la facultas para, o la arropas o la preparas mejor para seguir haciendo lo que sabe hacer en este sector? La respuesta del Congreso, como ha sido la práctica también internacional en otros países, es, oye, esta es una industria específicamente riesgosa. Es una industria que va a estar creciendo a ritmos inusitados con respecto a la historia reciente, ¿no? Y dado eso, se requiere un regulador especialista. Especializado técnicamente, ¿no? Especializado técnicamente, ¿no? Y es lo que ha ocurrido, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, en Noruega, en Australia, en el Reino Unido. Más allá que si se hizo bien o mal, o sea, de que hay que hacerlo, había que hacerlo. En realidad creo que el reto no fue la reforma. El reto que tendrá ahora Charlie encima es la implementación, claro. Exacto. Y creo que tendrá muchas posibilidades. Entre sus facultades está toda la normatividad técnica, todas las normas oficiales mexicanas, y creo que ahí van a poder decantar muchas cosas interesantes para realmente llevar la reforma a un marco de los derechos, ¿no? Y que no solamente vaya por la ruta de la reforma energética, porque también tuvimos una reforma previa en materia de derechos humanos que no se debe de olvidar a la hora de transitar en la implementación de esto. ¿Cuál es, digamos, el derecho
que claramente queda afectado parece negativo, pero digamos que está en relación con este tipo de actividades. El que yo veo es un derecho al medio ambiente sano, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que la interdependencia de los derechos, cuando afectamos uno, efecto dominó, vamos a afectar generalmente otros, ¿no? Entonces, si violentamos el derecho al medio ambiente sano, está implícito el derecho al agua, a la salud, incluso por las zonas en las que se han ubicado los grandes yacimientos de ahora, el gas Lutitas, que parece Me estoy ser esperando que porque sé que ese ya es un tema en sí mismo para que lo platiquemos en un momento más, una vez hecho este preludio. A ver, lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que comentábamos hace rato. Hay una industria que se va a desarrollar a ritmos acelerados, ¿no? Y es una industria que presenta riesgos específicos. Es una industria de riesgo, la industria de los hidrocarburos. Y sin duda, esos riesgos tienen que ver con posibles afectaciones al medio ambiente. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, desde mi punto de vista? Es crear las instituciones que salvaguarden esos derechos, ¿no? Entonces, el espíritu de la creación de la agencia yo entendería que es ese, ¿no? Es precisamente a un riesgo específico, un regulador específico que salvaguarde el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? De conformidad con, me imagino, además prácticas y estándares internacionales que deben estar muy desarrollados. Es bien interesante eso. Sí, hacia allá va. La ley que crea de los órganos reguladores, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la propia agencia, les da facultades, que entiendo yo, corrígeme Marisol, porque no soy especialista yo en leyes, les da facultades específicas para adoptar las mejores normas y referencias internacionales y hacerlos propios y hacerlos obligatorios, vinculantes, ¿no? Entonces, creo que es una fortaleza porque, como mencionaba Marisol al principio, probablemente el marco regulatorio, ¿no? La batería de normas y especificaciones que tenemos en México pueda no ser suficiente para regular al sector y en la amplitud de todas sus actividades. Tenemos que tomar, ¿no? las mejores experiencias del mundo en donde estén para completar el marco regulatorio. ¿Cuáles serían, y les preguntaré esto a los dos desde sus dos ópticas y posiciones distintas, tú, por ejemplo, Marisol, ¿cuál ves como el mayor riesgo que tiene, frente al cual estamos en la creación de este marco normativo y de este órgano en particular? Bueno, le comentaba también a Carlos hace un rato que en realidad creo que el mayor riesgo es que no se considere la reforma en materia de derechos humanos en la implementación de las leyes secundarias, ¿no? Porque podríamos tener realmente la paralización de los proyectos, no por la agencia, no por las demás entidades involucradas, sino por la propia sociedad al ver afectados sus derechos humanos. Esto es algo que deberemos de cuidar y tener como muy presente a la hora de desarrollar los instrumentos. Algo que me preocupa en concreto de la ley, y que sí le digo porque está entre sus mandatos hacer ahora toda esta decantación, es justamente cuando se habla de sanciones, de la imposición de sanciones, dice que se va a considerar la capacidad económica del infractor. Creo que ante una actividad de riesgo como la que estamos hablando, que es la industria de los hidrocarburos, la ley menciona artículos antes que las empresas que se dediquen a esta actividad deben garantizar, obviamente con instrumentos financieros, el riesgo. Entonces, no creo que deba de estar como una causal considerar su situación económica. En absoluto. En absoluto. En absoluto. A ver, y ahí otra vez, a lo mejor peco de ingenuo, pero pensaría yo que la ley no puede ser discrecional. No, claro, ¿no? por supuesto. A ver, el librito dice que ante una infracción de tal naturaleza, tu multa es de tanto. Y ante una infracción de tal naturaleza, te revoco el permiso. Sí, y eso tiene que ser general. Sí. Y yo ahora te preguntaría, Charlie, tú tomando las riendas, veo que es un mandato complejo, amplísimo, fuerte, si tienes chamba. ¿Cuál es el mayor riesgo que en este momento tú prevés? Contéstame después de este corte. Bien, Carlos, te preguntaba, ¿cuál es el riesgo más grande que ves en este momento de inicio, de arranque? ¿Dónde es donde dices, híjole, aquí voy a tener que tener más atención de la acostumbrada? Con toda claridad, sí. Yo creo que es el de conducir un proceso ordenado de crecimiento de esta industria, por muchas razones. Los inversionistas que van a venir a arriesgar su dinero ¿no? en nuevos proyectos petroleros en México,
lo que necesitan es certeza. Lo que el inversionista busca no son normas laxas o un cajón en donde depositar dinero. Sí, lo que el inversionista busca... espacios de negociación. O espacios de negociación. Lo que busca es certeza jurídica. Y eso es lo que tenemos que poner en la mesa. Lo que busca, por otro lado... Digo de antemano, Es lo que hay que ese es afinar. el gran riesgo del Estado de Derecho mexicano. Bueno, pues sí, tal cual, ¿no? Ahora, eso es por el lado de los inversionistas. Desde luego, por el lado del Estado mexicano, en su misión de salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano, pues es definir la batería normativa exacta que permita administrar esos riesgos de la industria petrolera, ¿no? Y ahí está un reto, porque por ejemplo, en lugar de definir daño ambiental, impacto ambiental, como ya está definido en otras leyes, ahora habla de afectaciones ambientales y no dice en ningún lado qué es eso. Entonces, ¿cómo vamos a determinar, o cómo le vamos a dar certeza al inversionista de que no va a causar una afectación y cómo le vamos a dar certeza? Como puro texto Claro, de interpretación. entonces ahora en el reglamento y en la norma hay que afinar. Hacer un hoyo, cualquiera que este sea, es una afectación. Y además que es afectación grave. ¿No? Empezamos con Yo calificativos. pienso que tenemos que, en la elaboración del reglamento interno, ¿no? de la agencia, tenemos que precisar muchas cosas que pueden haber quedado imprecisas en la ley. Otra vez ahí el dominio, digamos, de la técnica jurídica, del lenguaje jurídico, la sistematización de las leyes entre unas y otras y los derechos, etcétera, tiene que ser cuidado pues muy escrupulosamente, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que asegurar es que tengamos al equipo de abogados más fregón, perdón el término. Es lo que necesitamos. Estás ya relacionándote con parte de ese equipo. Tenemos que tener ese equipo de abogados. Ese fue un Mollados Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pues yo creo que, digo, si podemos contar con la opinión del instituto, desde luego, ¿no? Es clave, aquí es tenemos clave. que La verdad de las sumar, cosas que es clave. tenemos que sumar a todas las opiniones legítimas que permitan construir una agencia robusta y bajo 3 criterios. Lo he estado repitiendo porque es el mandato que yo he recibido aparte del presidente y del secretario Guerra. Es una agencia que opere bajo 3 criterios: profesionalismo, transparencia y autonomía. Qué bonito, ¿no? Entonces yo creo que si logramos un buen equilibrio de estos 3 criterios, pues vamos a tener una agencia que funcione y que funcione en salvaguardar este derecho. A ver, hablemos de un caso. Fue un caso que se tocó ya en el programa que se hizo aquí sobre reforma energética. Particularmente se hablaba de la producción eléctrica y por eso tenía que ver. Se habló y ahora es un tema muy controversial. El famoso próximo, además, se ve en la región del noreste del país, de explotación de gas shale o shaley. Shale gas. Shale es la formación geológica, Exacto. la piedra en donde se encuentra entrampado este gas. Que según es un explicaba, gas son una piedra muy poco dura, permeable. muy poco permeable, de una porosidad microscópica y cuyo, justamente por eso, para poder perforar o entrar y sacar ese gas, hay procedimientos muy específicos, pero que también son muy contaminantes, que básicamente es utilizando agua, según entiendo. Mira, el problema no es el agua. Yo creo que uno de los problemas, digamos, de los riesgos de esta tecnología es el manejo de agua. Pero antes de eso, déjame proponer digamos, un principio de actuación de la agencia, ¿no? La agencia va a tener que regular la explotación de gas de formaciones de lutitas, ¿Sí? y va a tener que regular la perforación en aguas profundas, y va a tener que regular el transporte de gasolinas por ducto, y va a tener que regular el almacenamiento y la venta al público Y de el gasolinas. uso de gasóleo que se utiliza para la energía eléctrica hoy en día. Y en la conducción de ese combustóleo hasta que llegue Combustóleo, al- no gasóleo, perdón, Entonces, combustóleo. ¿cómo tiene que hacer la agencia la regulación, supervisión, inspección y sanción de todas? Lo tiene que hacer bien. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Tiene que entender cuáles son los riesgos de cada una de esas tecnologías y tiene que establecer las especificaciones técnicas y las normas que hagan que eso ocurra con respeto a la integridad de las personas, con respeto al bienestar de las comunidades y con respeto a la integridad del medio ambiente. En cualquiera de sus Pues áreas. en cualquiera de sus actos, desde luego. Específica. Ahora, El problema también, por ejemplo, son los usos y la disponibilidad de agua, ¿no? Claro, Porque claro, se requiere claro. demasiada cantidad de agua para perforar cada pozo, aunque se dice que se va a poner una cantidad mínima de sustancias contaminantes. En realidad, el problema también está asociado a la disponibilidad, ubicando las zonas pues de mayor potencial en nuestro país, que es el noreste, que son zonas detectadas ya por Conagua como zonas con estrés hídrico.
Entonces es un ¿Con poco qué? de estrés hídrico. O sea, No poca solo agua, nosotros difícil. sufrimos estrés, Sí. ¿no? También las cuencas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr este equilibrio entre los usos Sí. del agua? Fíjate ¿no? que ahí es una cosa bien interesante de arquitectura institucional de la agencia. La agencia no toca nada que tenga que ver con agua. ¿Por qué? Porque eso justamente se dejó, digamos, a la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, tutelando ese recurso que es el agua, y no entonces meterlo en competencia con el recurso hidrocarburo. Si tú metieras a la agencia a regular al mismo Claro. tiempo, pues podrías ser juez y parte y podrías Le tener... puedes ¿no? dar mi prioridad es el hidrocarburo y no el agua. Exactamente. ¿no? Entonces Así aquí de es bien sencillo. interesante porque la CONAGUA es el contrapeso. Eso Entonces, está bien interesante. ¿qué te diría yo? Es la operación de fracturamiento hidráulico, que en efecto es intensiva en el uso de agua, podrá ser posible en la medida en que haya agua disponible para ello. Perfecto. Y eso lo va a definir la CONAGUA. CONAGUA. ¿no? Me da la impresión que empezaremos a ver el desarrollo de, ¿cómo le llaman a las industrias estas que quitan la sal al agua de mar? Desaladoras. Desaladoras. Sí, Las porque es que una hay de las pocas en el país, se ha alternativas. desarrollado poco, Bueno, ¿no? la tecnología de fracturamiento hidráulico, un poco al enfrentar estas restricciones en los países en donde se ha desarrollado, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, justamente ha ido evolucionando tecnológicamente para encontrar respuestas a la ausencia de agua fresca, a la posible contaminación de mantos acuíferos, al manejo superficial del agua y de los químicos. Entonces, esta tecnología que se viene empleando desde hace 30 años por la industria ha ido evolucionando. Hoy en día las prácticas de la industria no son las mismas de hace 30 años, ¿no? Entonces, a eso me refería yo cuando decía tenemos que ir y buscar las mejores prácticas, las mejores referencias, los mejores estándares en donde esté para aplicarlos en el caso Aunque mexicano. hay que decir que Sí. aquí no estamos así tan homogéneos de que todos estamos felices con mejores prácticas en el mundo, ¿no? Tenemos claramente países donde han, bajo el principio precautorio de toda esta incertidumbre científica de qué es lo que va a pasar realmente con la fracturación, es un poco físicamente difícil de controlar la fracturación, incluso el cementado de los pozos, pues pueden fracturarse los mismos ¿Sabes? No, pozos. y toda esta déjame parte. diferir ahí, Marisol. Yo creo que esto es muy importante, digamos, hacer la divulgación adecuada de esto. La perforación del pozo de shale, vamos a decir, no es distinta de la perforación No, es de tradicional. cualquier otro pozo, ¿no? Pero la fracturación Ahora, horizontal, la perforación del pozo de shale va a profundidades pues muy, digamos, 1.000, 2.000 metros. 1.000, 2.000 metros, mucho más allá de los mantos acuíferos más superficiales, que pueden estar hasta 500 metros, vamos a decir. Entonces, lo que tienes que tener mucho cuidado en pozos de shale y en cualquier otro pozo es que en esas primeras etapas, digamos, donde podría haber contacto con el acuífero, el pozo sea perfectamente impermeable. Totalmente Ok. aislado, digamos, la Totalmente perforación aislado. para no tocar el manto acuífero. Entonces, las mejores prácticas en esto también han evolucionado. O sea, hemos ido de especificaciones del espesor, ¿no?, de la pared del pozo, etcétera, de los materiales que se emplean, del tipo de cemento, el tipo de aditivo, de forma que ahí es donde tenemos que cuidar ese riesgo. Pero digamos, no son pozos distintos a los 17,000 pozos que hay en el país. No. O sea, yo tengo clarísimo cómo funcionan esos pozos. Tu preocupación Un poco viene la más bien a la preocupación hora es de la- el cementado, ¿no? O sea, estas mejores prácticas que se están tratando de proponer, que realmente nos puedan garantizar que no va a haber permeabilidad del agua ya con los aditivos químicos para justamente las fuentes Sí. de abastecimiento de agua, Es ¿no? que es de lo es que la estoy, parte que preocupa. Sí, y es de lo que estoy hablando. O sea, en esos primeros metros de la perforación, en donde atraviesas el acuífero de uso ¿no?, superficial, ahí es en donde tenemos que cuidar que el pozo sea perfectamente hermético. Pero no es una novedad, o sea, eso lo venimos haciendo y en la industria se viene haciendo desde siempre. Ahora, dada el uso de agentes químicos en la perforación de shale, bueno, esto se vuelve especialmente importante porque no es lo mismo tener un riesgo de contaminación por hidrocarburo, que déjame decirlo, es un riesgo relativamente sencillo, a tener un riesgo de contaminación por químicos. Ya. Los químicos que se usan en la fractura hidráulica del yacimiento, que esa fractura ocurre a 3,000 metros, ¿no?, de profundidad, son químicos que se usan en la industria, o sea, tampoco es un químico especial salido del laboratorio secreto, no, son químicos utilizados por la industria en otras aplicaciones.
Sí, pero son químicos que tienen unas características específicas de toxicidad, de cáncer, o sea, que te producen cáncer, o sea, no es tampoco cualquier químico. No lo es. Por eso hay países como Francia y como otros que han dicho, a ver, momento, ¿no? Vámonos deteniendo un poco aquí hasta... Eso es bien interesante, y con el ánimo de polemizar en esta mesa, que eso es lo divertido, ¿no? Yo te diría, revisar el caso de Francia sería bien interesante. Sí. Francia es una economía... No quiero asustarlos, pero os queda un minuto de programa. Ok, bueno, pues entonces me voy muy rápido. Tendríamos que revisar cuáles son los intereses atrás de la restricción en Francia para el fracking. Francia es una economía que depende enormemente de la industria nuclear, ¿no? Entonces, ¿quieres poner a competir a la industria nuclear con un recurso que puede ser más barato, más eficiente, que es el gas natural, o no? Y entonces también ahí entran decisiones de carácter político, ¿no? Y hablando aquí de nuestras posibilidades, yo diría que en realidad shale gas lo que está colocándolo en el momento de oportunidad es un poco la especulación, ¿no? Porque no es que tengamos tanto shale gas, ¿no? Los últimos informes de la agencia estadounidense nos bajaron del 6º al 4º lugar. No, las reservas de gas en Lutita son brutales. O sea, es un recurso del cual el Estado mexicano tiene que echar mano para atender las necesidades y para lo que son los estados, ¿no? Para el bienestar de la población, para el desarrollo económico, etcétera. Eso es un recurso que no puede quedarse ahí, ¿no? Ok, entonces tendríamos que trabajar como con todas las especificaciones para hacerlo con miras a largo plazo y pensar realmente en un desarrollo sustentable y no pensar en otro programa para seguir hablando de este interesante tema, porque se nos acabó el tiempo. ¿Quieres hacer una pregunta muy veloz? Contéstame nada más con un sí o un no. ¿Está ya la estructura de la agencia contemplada? No, quedan 3 meses. Porque decías tú, se da un plazo, porque decías tú que uno de los objetivos claros era la transparencia. Y sí me parece que desde el punto de vista de la ciudadanía, ese tema va a ser importantísimo, de que haya alguna especie de mecanismo de contacto en donde la ciudadanía pueda preguntar, pueda conocer, pueda informarse o pueda justamente reclamarle cosas al trabajo de la agencia, ¿no? El tema de transparencia y de construcción de confianza es crucial para el buen trabajo de la agencia. Te felicito, enhorabuena, y que sea de veras la mejor de las decisiones, de tus éxitos profesionales, porque si te va bien a ti, creo que nos va a ir bien a todos. Pues muchas gracias. Lo que sí te puedo garantizar es que mi mejor esfuerzo va a estar ahí. Qué padre, Charlie. De veras, enhorabuena. Marisol, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Estoy tranquila de que esté a cargo de la agencia. Sí. Gracias a ustedes por su atención. Los espero próximo martes 20:45 y 23 horas en este su canal. Gracias.